Saludos, amigas y amigos, yo soy Jesús y hoy me gustaría hablaros, si Dios quiere, de un nuevo apartado del Urtes de un curso de milagro. En realidad ya habíamos hablado de este apartado, incluido en el capítulo primero, distorsión de los impulsos milagrosos, y lo habíamos dejado en este punto en concreto, en donde se nos dice lo siguiente: recuerda Helen, la historia del artista que se afanó en inventar cada vez mejores maneras de afilar lápices. Nunca creó nada, no sé yo a qué artista se refiere, ¿no? Pero bueno, podéis buscar información si os interesa. Nunca este artista creó nada, pero tenía el lápiz más afilado de la ciudad. El lenguaje aquí es intencional. Se nos aclara entre paréntesis, probablemente por la persona que comenta este texto en la edición en inglés. El lenguaje aquí es intencional. Nunca creó nada, pero tenía el lápiz más afilado de la ciudad. El sexo es a menudo utilizado en nombre de errores muy similares. La sexualidad es una herramienta, por decirlo así, es un medio de comunicación, es un vehículo, es una realidad disponible a través de la cual expresamos muchos elementos de nuestro interno, de nuestro ser interno, muchas energías que emanan de nosotros. Y a través de ella pues se manifiestan también los errores, las distorsiones que hacemos, ¿no? Esa es una clave interpretativa. Freud y otros psicólogos del siglo XX pues estaban obsesionados, ¿no? por esa clave interpretativa sexual, y por lo tanto todo lo reducían al sexo. Si leéis libros de feministas, psicoanalistas, ahí se dicen cosas que si la dice un político varón o cualquier otro hombre, pues se calificarían de machistas, de sexistas, de cosificadoras de la mujer. Pero si te proclamas feminista y dice las mismas cosas, pues no pasa nada, ¿no? Hay una cosificación del cuerpo de la mujer por parte de los psicoanalistas y se ve como normal en el entorno de la psicología, pero no se ve como normal en otros entornos, ¿no? Lo cual es incongruente. Pero bueno, no quiero entrar yo en dar mis opiniones, porque esto daría para largo, ¿no? Así que vamos a ver qué más se nos continúa diciendo sobre este tema. El sexo es a menudo utilizado en nombre de errores muy similares: hostilidad, triunfo, venganza, autodegradación, y todo tipo de expresiones de falta de amor se ven claramente muy a menudo en las fantasías acompañantes. Las fantasías sexuales están impregnadas de todas estas frustraciones. Eso lo vemos en el tipo de películas pornográficas que triunfa en la sociedad, que más se consume, en la cual en este tipo de películas todo se reduce a una humillación de una persona hacia otra, una manifestación de instintos violentos, de reactividad agresiva, de búsqueda de sensaciones de poder en base a la humillación, a la vejación de sus semejantes. Pero es un profundo error imaginar que porque esas fantasías sean tan frecuentes, es un profundo error imaginar se nos subraya esta palabra, porque verdaderamente está profundamente arraigado este tipo de errores. Es un profundo error imaginar que porque esas fantasías sean tan frecuentes u ocurran de manera fiable, que esto implique validez. Es decir, como en el siglo III del Imperio Romano era habitual ejecutar cristianos en los circos romanos, pues entonces eso es válido, ¿no? Eso es frecuente, normal, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Llegar a esa conclusión. Privar de la vida a nuestros semejantes es algo
es algo que emana de la negación, de la falta de aceptación. Privamos de la vida a esas personas de otras religiones porque necesitamos culpabilizarlas. Ese es el motivo. Es decir, el mismo motivo por el que se queman en hogueras en la Edad Media a personas, o posteriormente en manos de la Inquisición, es el mismo motivo por el que se persigue a los cristianos. De hecho, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? La Iglesia Católica persiguió a los cristianos primitivos, porque al aliarse con el Imperio Romano, al convertirse en su cómplice, pues lógicamente es responsable de la persecución de las iglesias, de las múltiples iglesias cristianas que en esa época había. La idea del emperador era eliminar todas las iglesias cristianas y quedarse con una a la cual llamaría católica, ¿no? Católica significa universal. Entonces esta es la palabra trampa. Llamándola católica, llamándola universal, pues podemos ir engañando a todos y a todas los que forman parte de las diferentes iglesias. Le decimos, oiga, tú te equivocas, esta es la iglesia universal, esta es la católica. Tú eres un hereje por formar parte de una iglesia que no es la universal. Y de esa forma pues los seducimos, y si no quieren ser seducidos, pues nada, los exterminamos, no hay ningún problema, ¿no? Tengo el poder mundano, eso dice el emperador, y eso dice su aliado militar y su aliado religioso, que en este caso es el Papa de Roma, así de claro. Bueno, vamos a centrarnos en lo que se nos dice en este capítulo. Es un profundo error imaginar que porque esas fantasías sean tan frecuentes u ocurran de manera tan fiable, es un profundo error darle validez a todas ellas. Recuerda que aun cuando validez implica fiabilidad, las fantasías sexuales denotan otro tipo de cosas. Si mi fantasía es que me azoten una mujer, por ejemplo, pues probablemente eso denotará que yo fui maltratado, que la autoridad femenina fue percibida de una manera impositiva, de una manera violenta, agresiva, y por lo tanto yo quiero evocar esa autoridad a través de esa fantasía sexual. Si es lo contrario, pues si yo quiero sentirme que controlo, que domino, pues posiblemente en mi infancia tenía esa relación con mi progenitora. Las fantasías sexuales hablan de tu realidad infantil, de tus experiencias infantiles. No son caprichosas, no son realidades caprichosas, no son fantasías caprichosas. Te están dando una información sobre ti, sobre aprender a conocerte, sobre sanar elementos que deben ser sanados. Recuerda que aun cuando validez implica fiabilidad, la relación no es reversible. Puede ser completamente fiable y estar enteramente equivocado. Puede ser completamente fiable y estar enteramente equivocado. Bueno, esto me recuerda un poco a lo que dice Nietzsche, ¿no? De que el charlatán, en el absurdo de su ciencia, tiene razón. Él se la inventa. Él inventa los elementos de sus disquisiciones, de sus teorías, de su hipótesis, de sus conclusiones. Él se lo inventa todo. Por lo tanto, para él, en su mente, todo es razonable, todo se mantiene, todo aparenta consistencia, porque inconscientemente anula cualquier elemento que contradiga, que refute o que ponga en entredicho esas conclusiones a las que él ha llegado. Entonces él tiene plena confianza en sus conclusiones, pero esa plena confianza está mal fundamentada. Está fundamentada en el fundamento de inconscientemente negarme a percibir, a valorar, a tener en cuenta cualquier argumento que pueda contradecir las conclusiones a las cuales he llegado. Aun cuando un test fiable mide algo,
¿Qué uso tiene el test a menos que descubra qué es ese algo? Y si la validez es más importante que la fiabilidad y está también necesariamente implicada por ella, ¿por qué no concentrarse en validez y dejar que la fiabilidad caiga naturalmente en su sitio? El intelecto puede ser un desplazamiento hacia arriba, pero el sexo puede ser un desplazamiento hacia afuera. El intelecto puede ser un desplazamiento hacia arriba, pero el sexo puede ser un desplazamiento hacia afuera. ¿Cómo puede un hombre acercarse a otros mediante las partes de él que son realmente invisibles? La palabra invisible significa que no puede ser visto ni percibido. Lo que no puede ser percibido difícilmente puede ser el medio correcto de mejorar la percepción. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos sexuales es una fuente principal de la distorsión perceptual. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos sexuales, me siento Dios, ¿no?, que decía el ateo, ¿no?, de forma cínica. Me siento Dios cuando copulo poderosamente, de manera tan fanfarrona, dice el grotesco nihilista. Pero eso ya lo han dicho otras personas, otros místicos, que interpretaban la sexualidad como algo sagrado. En el momento de unión sexual me siento en mí la divinidad. Eso los místicos lo decían con hermosas palabras, con una intención edificante, etcétera, etcétera. No desde el cinismo grotesco y contradictorio con que lo hace el escéptico, el nihilista, el ateo. Ya nos dice Jesús, sois dioses. No hace falta que un ateo grotesco proclame su divinidad. Te lo está diciendo Jesús, eres Dios. En vosotros está el reino de Dios. En vosotros está el rey de ese reino. En vosotros está el poder. Pero ese poder solamente es reconocible en la unidad, no en la negación de la unidad. En la negación de la unidad ya tenemos que atacar, como hace el cínico al cual antes me refería, el cínico ateo, escéptico, nihilista. Necesita atacar, ridiculizar a los demás, y por eso dice, me siento Dios, jajaja, me siento Dios, soy poderoso cuando copulo, cuando veo películas porno, y practico el onanismo, que es un deporte muy valorado por estos tipos nihilistas del siglo XX. Eso es una forma de ataque, ¿no? Yo también estoy atacando, ¿no? Lógicamente, cuando me enfoco en un ataque y lo subrayo, yo al mismo tiempo ataco también. Pero como de lo que se trata es de que todos sanemos, de que todos perdonemos las ilusiones, de que todos practiquemos esa expiación que dejase los impedimentos y obstáculos que nos impiden reconocernos en la unidad, pues entonces solamente en cierto nivel, solamente poniendo un espejo para que el defecto se vea, podemos aportar algo. Por lo menos es así como yo lo veo. Por lo menos es así como otras personas me han ayudado, ¿no? Poniéndome un espejo y retratándome y retratando al monstruo que aparece cuando no me reconozco en la verdad del amor, en la verdad de la conciencia de unidad. Y eso es lo que yo intento hacer, dar noticias de los modos, de los métodos en los cuales otras personas me han ayudado a mí, y ahora pues me resulta dificultoso utilizar un método más amoroso, más suave. Pero afortunadamente la buena noticia es que hay grandes maestros, facilitadores, promulgadores de estas enseñanzas y otras similares
que saben hacerlo de una manera mucho más amorosa. Por lo cual os invito a que seáis testigos de esta forma tan positiva y entusiasta en la cual ellos comparten estas enseñanzas. Bueno, la confusión de los impulsos milagrosos con los sexuales es una fuente principal de la distorsión perceptual, porque induce más que endereza el nivel básico de confusión que subyace en todos los que buscan felicidad con los instrumentos del mundo. Esta confusión induce el nivel básico de confusión, esta distorsión induce el nivel básico de confusión que subyace en todos los que buscan felicidad con los instrumentos del mundo, es decir, en todos los que buscan felicidad desde la negación de la dicha, de la integridad, de la felicidad que ya está en ti, de la felicidad que ya es un regalo de Dios. Y al negárnosla queremos buscarla en relaciones especiales, queremos improvisárnosla en relaciones especiales, en las cuales cosificamos a nuestros semejantes como se hace en esas películas pornográficas a las cuales antes me refería. Un desierto es un desierto, un desierto es un desierto. Puedes hacer lo que quieras en él, pero no puedes cambiarlo de lo que es. No puedes cambiarlo de lo que es. Le sigue faltando agua, por eso es un desierto. Recuerda ese sueño sobre el azulejo, el pájaro de color azul, nos indica el traductor, algún tipo de sueño que Helen tuvo. Y de este sueño pues seguramente se nos hablará en el libro Ausencia de felicidad de Ken Wapnick. Mientras Helen Chapman buscaba este sueño, se encontró con otro. El mensaje era traer ambos como un excelente ejemplo de qué extremadamente buena Helen Chapman se había convertido tras pasar 25 años afilando lápices. Nota que el contenido esencial no ha cambiado, simplemente está mejor escrito. Bueno, esto es una nota aclaratoria entre comillas, que no será lo que Helen Chapman canalizó en su momento. Lo que hay que hacer con un desierto es abandonarlo. Lo que hay que hacer con un desierto es abandonarlo. Los milagros surgen en un estado milagroso de la mente. Siendo este estado de la mente sale hacia cualquiera, incluso sin la conciencia del mismo obrador de milagros. Incluso sin la conciencia del mismo obrador de milagros, en los evangelios se nos da un ejemplo, algún que otro ejemplo de esto, ¿no? Cuando alguna mujer enferma toca los hábitos de Jesús y él lo siente, ¿no? Él siente como ha emanado de sí algún tipo de energía que ha permitido que sane la persona que gracias a su fe, tocando las vestiduras de Jesús, ha conseguido sanar. Y justamente es el mismo Jesús el que dice que tu fe te ha sanado. Porque no ves unas vestiduras, como no ves un pedazo de carne en mí, como ven todos aquellos que solo dan crédito a sus tinieblas. Si damos crédito a nuestras tinieblas, a nuestras brumas, a nuestras distorsiones de lo que somos, no podemos ser testigos de la luz de Jesús. Entonces simplemente vemos a un enemigo al cual confrontarnos, uno más al cual proyectar nuestra culpa, arraigada de manera sutil, profunda e inconsciente en el fondo de nuestras mentes. La naturaleza impersonal de los milagros es así porque la expiación misma es una, pues une todas las creaciones con el Creador. Yo sin el Padre no puedo hacer nada, eso también nos repite Jesús en los evangelios. Yo simplemente no me reconozco en un personaje que no da noticia de la verdad, del amor, de la incondicionalidad, de la expansión del reino de Dios.
y por lo tanto de manera natural manifiesto voluntad de reconocerme en lo que soy y doy noticia e informo de lo que soy, y eso permite que la fe de aquellos que son testigos de ese reconocimiento, de esa iluminación, eso permite que la fe de esas personas les permita sanar sus mentes, y esa sanación que se da a sus mentes pues en ocasiones se manifiesta también físicamente, recuperando la visión, recuperando algún tipo de minusvalía o de lo que fuera que tenían, igual que el niño, igual que el niño, que el bebé que pierde un diente lo recupera, ¿no? Y nadie dice que eso sea un milagro, porque vemos que es normal, ¿no? Pero también sabemos que lo normal en el mundo es que si ya tienes cierta edad, si eres un adulto o un niño mayor, pues pierdes un diente y no te vuelve a crecer. Si al niño sí le pasa, ¿por qué no podría darse que también al más maduro le volviera a salir, sin que fuera milagroso, en el sentido mundano de la palabra milagroso? Eso es un tema digno de estudio, y efectivamente los científicos lo estudian. Y hay escritos sobre ello, estudian qué acontece en el cuerpo físico, que está perfectamente diseñado para regenerarse, qué acontece para que algo le haga envejecer y enfermar, qué acontece, por qué debe ser así. Buscan la raíz de esta cuestión, no la observación superficial. Bueno, pues se nos dice que el milagro es la expresión de una conciencia interna de Cristo y la aceptación de su expiación. La mente se encuentra entonces en un estado de gracia y naturalmente se vuelve clemente, gracious en inglés, que es un juego de palabras muy evidente, ¿no? Gracious, gracioso, lleno de gracia, lleno de gratitud, y que al mismo tiempo significa en inglés clemente, tanto para el anfitrión interno como para el extraño afuera. La mente se vuelve clemente tanto para el anfitrión interno como para el extraño afuera, que lógicamente ya no es un extraño, porque ya lo reconocemos también en nosotros. Trayendo adentro al extraño se convierte en tu hermano. Eres un extraño, como dice la película Rojo Vivo, ¿no?, de Bruce Willis, el niño súper dotado, el niño que tiene este tipo de enfermedad que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Eres un extraño porque vives en un mundo de separación, en un mundo de ataque, en un mundo en el cual necesitas culpabilizar. Cuando soy testigo de todo ello, pues soy igual que ese niño. Necesito ver un extraño, necesito aislarme para que no me influya, para que no me afecte, para que no me perjudique todo lo que esas personas pueden ofrecerme. Pero llega un momento en el cual esto debe ser trascendido, y justamente de esto se nos está hablando. Llega un momento en el cual debo ver en mis semejantes que se está informando de algo que yo identifico en mí. Si veo separación, agresión, enfermedad, limitación en ellos, es porque todo ello está informando de un problema que yo identifico en mí mismo y no quiero reconocérmelo. Entonces aquí ya estoy dispuesto a convertir al extraño en mi hermano, a reconocerlo en mí, a verlo como mi maestro, porque me está abriendo los ojos, me está informando de una separación que hay en mí. No me estoy reconociendo en aquello de lo cual no puedo divorciarme, que es mi matrimonio con la fuente divina, mi matrimonio con Dios. Y al no reconocerme en Él, en mí hay una separación que me determina a sentirme, a percibirme, a interpretarme separado de mis semejantes y a ver en todos y cada uno de ellos esa misma separación.
noticia de esa misma separación. Y justamente por eso todos ellos se convierten en mis maestros, porque es la separación en mí lo que debo corregir, lo que debo sanar. Trayendo adentro al extraño se convierte en tu hermano. Por eso el mensaje de Jesús es siempre el de fraternidad, para que el amor no sea algo que encerremos entre paredes, para núcleos pequeños de personas que llamamos hogares, familias, sino para que el amor sea algo de una gran familia universal, para que todos nos sintamos hermanos y consecuentemente manifestemos ese amor incondicional que se presupone que se manifiesta entre los que somos hermanos. Los milagros que se te dice que no obres no han perdido su valor. Son todavía expresiones de tu propio estado de gracia, pero el aspecto acción del milagro debiera estar controlado por Cristo, por su completo conocimiento del plan total. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu propia gracia, pero solamente Cristo se encuentra en una posición de saber dónde la gracia puede ser otorgada. Un milagro nunca se pierde. Un milagro nunca se pierde. Estos puntos están incluidos en lo que luego fue los principios de los milagros, en el libro impreso. Lo que pasa que hay, como podéis comprobar, hay mucho texto que fue excluido. Un milagro nunca se pierde. Afecta a muchas personas que incluso no conozcas y a veces produce cambios nunca soñados en fuerzas de las que no eres incluso consciente. Esto no es asunto tuyo, no es asunto nuestro controlar, considerar, calibrar, evaluar las consecuencias infinitas de cada milagro. Siempre te bendecirá. Milagro siempre te bendecirá. Esto no es un asunto, no es tu asunto tampoco. Pero sí es asunto del registro. Al registro, con mayúsculas, no le concierne en absoluto la fiabilidad, siendo perfectamente válido por la manera en que fue establecido. Siempre mide lo que se supone que debe medir. Quiero acabar las instrucciones sobre el sexo porque es un área que el obrador de milagros debe entender. Es muy importante todo lo concerniente al sexo. La espiritualidad nos habla de todo. No es una temática que forme parte de otro abanico de temáticas diferentes, ¿no? Eso es lo que se quiere dar a entender desde ciertos puntos de vista, desde ciertas posiciones en las cuales no se entiende lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es para todo. Por lo tanto, no se puede vivir de manera segregada, oculta, ¿no? Como algunas personas que se llaman religiosas incluso afirman, ¿no? He escuchado por ahí a personas que definitivamente se doblegan ante las imposiciones de los que llaman laicos, ¿no? Y dice, reconozco que mi religiosidad debo vivirla aislada, como si se avergonzara, ¿no? Así va dando noticia de que no es algo natural en sí, ¿no? No, la espiritualidad la vivimos en cada momento, cada vez que hablamos, cada vez que nos relacionamos, damos noticia del trabajo espiritual que estamos haciendo en nosotros. Los impulsos sexuales inadecuados o impulsos milagrosos mal dirigidos, impulsos sexuales inadecuados son impulsos milagrosos mal dirigidos. Causan culpa si son expresados y depresión si son negados. Causan culpa si son expresados y depresión si son negados. Por lo tanto, ni se trata de reprimirlo, ni se trata de manifestar esos impulsos sexuales inadecuados. Vamos a ver si se nos da algún poco de luz en las siguientes consideraciones. Dijimos antes que todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios. Todo placer real. Fijaos que no debemos demonizar, estigmatizar esta palabra. Por lo menos esto es lo que aquí se nos está dando a entender.
todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la expansión de la creación, la incondicionalidad del amor. Entonces ya estamos en una relación que no cosifica a nuestros semejantes. Por ejemplo, en el ámbito sexual estaremos compartiendo amor en un momento íntimo en el cual nuestros cuerpos como vehículos que son manifiestan el afecto que nuestras almas sienten mutuamente. Entonces eso sería una verdadera relación, una auténtica relación sexual, una dignificación de lo que previamente fue degradado, deteriorado, malinterpretado, distorsionado. Los impulsos sexuales inadecuados causan culpa si son expresados y depresión si son negados. Causan culpa si son expresados. Nos puede parecer que a muchas personas no les causa culpa, porque viven ya viven tremendamente abducidos por un personaje que está permanentemente trabajando en negar la culpa. Entonces cree que el ignorarla es superarla. Son un poco como Dorian Gray. Se han construido algo. En este caso Dorian Gray era un retrato que le hace su amigo, en el cual pueden proyectar todo lo negativo de todas las consecuencias de sus acciones. Pero eso está ahí esperando, eso está guardando, y no precisamente en un cuadro. Eso está guardando en algún lugar de sus propias mentes, porque es su propio código. Esto es como cuando hablamos del que roba, ¿no? Es robado en el súper 4 yogur, una botella de batido de chocolate, y está contento y feliz, ¿no? Y presume en sus entornos suburbiales, marginales, de su gran hazaña. Pero él mismo, al usar esa palabra, es robado. En su propio código ya sabe que ha cometido una incorrección. No se lo digo yo, él se lo está diciendo. Por lo tanto, él sabe que hay un castigo latente para él. Que sepa disimulárselo. No es un castigo que le imponga un Dios. No es un castigo que le imponga una sociedad, una religión. Él mismo, porque él tiene fe en ese código, aunque no se lo reconozca. Por eso habla de robar. Si no, no hablaría en esos términos. Por eso determinados sindicalistas que sustraen de los supermercados determinados alimentos no utilizan esa palabra. Porque quieren cultivar la idea de trascender la culpa utilizando aún elementos más sofisticados, más elaborados. Ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, de cómo el salvaje que hubiera sido nacido y vivido entre la selva llega al súper y lo coge todo, se lo come, y él no siente que está haciendo nada, ¿no? Para su código eso es como cuando está en la naturaleza. Cuando está en la naturaleza y coge un coco o una piña y se lo come, es igual, ¿no? Él simplemente pues toma de la abundancia del entorno en lo que precisa. Para él la idea de robar no existe. La idea de robar es una idea social que es significativa para todos los que somos partícipes de las sociedades en las cuales la idea de robar es significativa. Es por lo tanto una invención. La invención del mismo que inventa la propiedad privada, segregante. Pero no nos vamos a extender con esto, que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, y vamos a seguir hablando de este apartado del Urtes de un curso de milagro. Dijimos antes que todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios. Cuando no se hace, resulta una experiencia de falta. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, en nosotros se da una experiencia de falta, se da una idea de carencia. Esto es porque no hacer la voluntad de Dios es una falta de ser, es una falta en sí. No hacer la voluntad de Dios ya es una falta.
es no hacer la voluntad de la abundancia, del amor, de la plenitud, de la integridad, de la coherencia, de la congruencia. Lo puedes llamar como quieras. El sexo fue concebido como un instrumento para la creación física que permitiera a las almas embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. El lápiz no era un fin en sí mismo. Ver sesiones precedentes, ver lo que antes se nos comentaba sobre esta figura. Obviamente el lápiz pues debe simbolizar lo que algunos creen que simboliza el ciprés, por ejemplo. Ven cualquier cosa con esta figura y sus obsesiones sexuales pues los hacen relacionarlo con aquello que es el centro sobre el que gravita su mundo, ¿no? Por eso esos penes que pintan, ¿no? Los que se creen muy chulos, ¿no? Estos sujetos normalmente de suburbios, ¿no? Que van así muy estirados o muy haciendo el mono por la calle, ¿no? Depende de cómo les dé, ¿no? Bueno, pues estas personas que, como os comentaba, suelen pintar esos penes, ¿no? Grotescos por todas partes, ¿no? Porque de esa manera dan noticias de aquello en lo que permanentemente se están enfocando. Que tiene que ver con sus represiones, quizá porque tienen una obsesión en torno a esos artilugios y no dan rienda suelta al gozo reprimido que quieren ocultarse, ¿no? Y por eso necesitan dibujar penes por todas partes. Bueno, lo que os decía del ciprés, ¿no? El ciprés, que es un símbolo también de la espiritualidad, de la elevación, ¿no? Como Gerardo Diego nos da a entender en uno de sus sonetos, ¿no? Pero lógicamente eso simboliza la espiritualidad, la elevación, el trascender los apegos mundanos. Eso lo simboliza para aquel que sea significativo, esta significación. Para el que se pasa la vida viendo películas porno, pues lógicamente el ciprés simbolizará otra cosa mucho más corporal, que era aquello que supuestamente simbolizaba el lápiz, ¿no? Entonces el simbolismo es algo subjetivo desde mi punto de vista. El placer derivado del sexo como tal es fiable solo porque proviene de un error que los hombres comparten. Bueno, creo que nos hemos saltado algún fragmento. El sexo fue concebido como un instrumento para la creación física que permitiera a las almas embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. Es una búsqueda de mejora. Lógicamente no nos estamos reconociendo en la verdad, en la integridad, en la plenitud, en la perfección. Si buscamos mejorar, nos estamos reconociendo en un personaje que busca esa progresión. No estamos aceptando la integridad del regalo del presente de la vida. El lápiz no era un fin en sí mismo, fue una ayuda al artista en sus propios esfuerzos creativos. Tal como hacía nuevos hogares para las almas y las guiaba a través del periodo de su propia disponibilidad de desarrollo, él mismo aprendió el papel de padre. Todo proceso se estableció como una experiencia de aprendizaje en ganar la gracia. Concibe el progenitor, por lo tanto, aquello que simboliza el lápiz como la misma idea con la que lo utiliza el artista que pinta o que diseña un plano de una catedral, ¿no? El arquitecto, el pintor, el dibujante utiliza ese artilugio para crear. Entonces en el subconsciente del padre se da la idea de que su aparato procreador es como un lápiz con el cual se va dibujando va creando su obra de arte, ¿no? Se puede dignificar, como veis, ese simbolismo, ¿no? Entonces en este simbolismo pues la mujer sería la parte receptiva. Lógicamente es un simbolismo
que muchas feministas podrían interpretarlo de una manera sexista, ¿no? Y podían subrayar que les parece sexista, ¿no? Por eso mejor vamos a cambiar, vamos a dejar el tema y vamos a seguir hablando de lo que Jesús nos dice en este apartado. Fue una ayuda al artista en sus propios esfuerzos creativos, tal como hacía nuevos hogares para las almas y las guiaba a través del período de su propia disponibilidad de desarrollo. Él mismo aprendió el papel de padre. Todo el proceso se estableció como una experiencia de aprendizaje en ganar la gracia. El placer derivado del sexo como tal es fiable solo porque proviene de un error que los hombres comparten. Al compartir ese error nos parece más fiable, nos parece más verosímil. ¿Cuántas veces no se han escuchado cosas, no? Como es que los que toman droga, ¿no? Es que todo el mundo lo hace. Es que yo fumo porro porque todo el mundo lo fuma, ¿no? Cosa que se sabe que no es cierta, ¿no? Pero justifican su acción en que los demás la hagan, ¿no? Con lo cual ya van dando noticias de que no parten de una propia aceptación, no parten de una aceptación de sí mismos, de su propia voluntad, sino de una adaptación a algo ajeno. Pues en cuestiones relativas al sexo acontece exactamente igual. La conciencia del error produce la culpa, la negación del error resulta en proyección, la negación del error resulta en proyección, la corrección del error trae la liberación. Conciencia del error produce culpa. Negación del error resulta en proyección. Corrección del error trae la liberación. El único uso válido del sexo es la procreación. No es realmente placentero en sí mismo. No es realmente placentero en sí mismo. El placer de la unión de dos cuerpos bajo la idea de la separación es un placer ilusorio, que clama por placer verdadero. Por eso se degrada, ¿no? Como antes os refería, ¿no? Cuando hablaba de la pornografía. Por eso al final queremos infligir incluso sufrimiento a aquellas personas sobre que nos atraen sexualmente, desde esa idea de separación. El sexo no es realmente placentero en sí mismo. No nos dejes caer en la tentación significa no permitas que nos engañemos pensando que nos podemos relacionar en paz con Dios o con nuestros hermanos con ninguna cosa externa. Desde lo externo no nos podemos relacionar con Dios, desde lo externo no nos podemos relacionar con nuestros semejantes. O reconocemos su verdad en nosotros y desde ahí emana una relación santa y natural, o tenemos relaciones especiales que niegan y que claman por esa relación santa que estamos negando. El pecado de Onán, el onanismo al cual antes me refería, el pecado de Onán se llamó pecado porque conlleva un tipo de autoengaño, a saber que el placer sin relación puede existir. Ese es el autoengaño en el cual estamos cuando pensamos que el placer sin relación, sin verdadera relación, sin relación santa, sin relación que emana de la conciencia de unidad, de la conciencia de ese matrimonio con la fuente de vida de la cual no podemos divorciarnos. El pecado de Onán se llamó pecado porque conlleva un tipo de autoengaño, a saber que el placer sin relación puede existir. El onanismo, pues como nos explica el traductor, es masturbación. Masturbación, menos turbación. La masturbación nos trae más turbación a nuestras vidas y lo que queremos es menos turbación. Por lo tanto, no parece que el onanismo sea la solución para dejar de turbarnos más y más, para estar más y más turbados. Para repetir una instrucción precedente, lógicamente las obsesiones de represión, pues ya se nos está diciendo aquí, ¿no? Las obsesiones, las intenciones represivas sobre cualquier tema que tenga que ver con la sexualidad, pues como aquí mismo se nos está diciendo, las represiones nos hacen que culpabilicemos. Esto lo vemos en determinados pastores, sacerdotes, ¿no? que
que atacan tanto a los homosexuales, ¿no? Están obsesionados con algo que tiene que ver con algo que se niegan en sí, con algo que se ocultan en sí, y por lo tanto se enfocan en ese elemento para proyectar en él la culpa. Para repetir una instrucción precedente, el concepto de tanto uno mismo u otro como objeto sexual epitomiza esta extraña inversión. Como Bill lo expuso, y muy correctamente por cierto, es objetable, pero solo porque es inválida. La lógica invertida produce este tipo de pensamiento. Hijo de Dios, tú que fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo, no pierdas esto de vista. Fuiste creado para crear lo bueno, para crear lo hermoso, para crear de santo. No pierdas esto de vista, no pierdas esta referencia de tu enfoque. Tenías razón al decirle, no pierdas esta referencia en todo tu trabajo interior. No significa que vayas alardeando de misticismo en situaciones de relación. Tenías razón al decirle a Bill, Helen, tenía razón al decirle a Bill que me invite a entrar donde quiera surja la tentación. Cambiaré esa situación de una inapropiada atracción sexual a una impersonal de obrar milagros. El concepto de cambiar de canal para la expresión libidinosa es una de las más grandes contribuciones de Freud, excepto que no entendía lo que realmente significa canal. El amor de Dios durante un poco de tiempo debe todavía ser expresado de un cuerpo a otro. Eso es porque la visión real es tan oscura. Es decir, eso es porque la visión real aún nos resulta muy lejana y por lo tanto seguimos utilizando nuestros cuerpos tal como lo vemos para compartir el amor de Dios. Porque cuando abrazas a tu pareja y tienes una relación íntima con ella, no estás en una relación especial. Porque no son sentimientos los que determinan esa relación, y el cuerpo meramente es un instrumento que nos permite expresar lo que sentimos, justamente lo que hace la palabra, un mero instrumento que nos permite compartir algo que no se puede manifestar con palabras, que nos permite dar noticia de lo inefable, de lo que no se puede manifestar verbalmente. Pues eso es la relación entre dos cuerpos que se aman. Los cuerpos no se aman, lo que se aman son las almas que hacen uso de esos cuerpos. El amor de Dios durante un poco de tiempo debe todavía ser expresado de un cuerpo a otro. Eso es porque la visión real es tan oscura. Todo el mundo puede usar su cuerpo mejor agrandando la percepción humana para poder ver así la visión real. Todo el mundo puede usar mejor su cuerpo, eso está disponible para todos. Esta visión es invisible al ojo físico. El propósito último del cuerpo es volverse innecesario. Ese es el propósito último del cuerpo, porque no es necesario para el amor que está en ti. Estas experiencias de relación íntima, algunas personas que han tenido una relación muy intensa, una relación afectiva, una relación amorosa muy intensa, cuando algunas de las personas, cuando algunos de los dos integrantes de esta relación fallecen, continúan en sus sueños, en sus ensueños, continúan experimentando esa unión de las almas, porque verdaderamente esa unión de las almas, ese encuentro amoroso de las almas es algo que se da y que no podemos experimentar si estamos condicionados por la idea de que somos cuerpos, de que esa es nuestra realidad. El propósito último del cuerpo es volverse innecesario. Aprender a hacer esto es la única razón real para su creación. Aprender a hacer esto, aprender a hacer que el cuerpo sea innecesario es la única razón real para su creación.
Esta es la paradoja, ¿no? Creamos el cuerpo para que el cuerpo se vuelva innecesario. Creamos un mundo de ilusiones, de separación, de ataque, de conflicto, de miseria, para que todo ello se vuelva innecesario. Esta es la paradoja. Y solamente comenzamos a saber que es innecesario cuando despertamos a la verdad, a la conciencia de unidad, cuando nos reconocemos en la incondicionalidad, cuando nos reconocemos como seres íntegros, plenos, consumados, todo está consumado. Eso dice el que abre sus brazos, y abre sus brazos para prestarnos un servicio amoroso, para que nosotros también despertemos y nos reconozcamos en la consumación, en la perfección, en la santidad de la obra de Dios. Y consumación, santidad, perfección no es la estaticidad de las estatuas, como esa de Rodin, que se convierte en estatua porque no busca, porque no encuentra solución a todo lo que le perturba más y más, que le masturba mentalmente, y no encuentra solución alguna para todas sus disquisiciones mentales, porque quiere comer del árbol del conocimiento y de esa manera no se lo reconoce en sí. Bueno, pues como me he perdido un poco en mis propias reflexiones, es un momento ideal para poner término a este vídeo, y como falta aún algunos temas por tratar, falta algunos párrafos de este apartado distorsión de los impulsos milagrosos, pues si Dios quiere hablaremos en un futuro vídeo de todos ellos. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta pronto.